Los saludo, hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y saludarlos también porque es un aniversario más de su iglesia Misión Cristo Esperanza. Que Dios los siga bendiciendo, el ministerio de los pastores que están ahí trabajando, y que la iglesia pueda seguir fructificando. Y para mí es un gran honor, hermanos y hermanas, estar delante de ustedes en este aniversario tan importante. Bien, sin más, quiero empezar con el tema que les voy a dar. Saludo a todos los que están en la parte de educación cristiana. Quiero narrarle un texto que a mí realmente me hizo ver muchas cosas. Es la historia del rico y Lázaro, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Creo que ustedes han leído muchas veces ese texto, es así, y seguramente que también ustedes habrán enseñado. Muy bien, entonces voy a leer solamente una parte, porque ustedes ya conocen este texto, y lo voy a leer desde una versión. La versión que yo tengo es la TLA, la traducción en lenguaje actual. Dice, ustedes conocen cuando este rico y Lázaro, que era el pobre, qué interesante, el mío rico es un anónimo, pero el pobre Lázaro sí tiene un nombre, ¿no? Bueno, dice la historia, resumida cuentas, que ambos mueren, ¿no? Lázaro, el que sufría en la tierra, llevado por los ángeles a la presencia de Abraham, será el paraíso. En cambio, el rico, el miserable, no era solidario con Lázaro, también fallece y solamente dice que es enterrado. Mira, escuetamente dice así. Pero la historia se centra cuando están en esos dos lugares. Lázaro está al lado de Abraham, un lugar muy honroso, ahora está gozando porque ha sufrido mucho en la tierra, y el rico, que tenía de todo en la tierra y era un miserable total, ¿no es así? Porque veía a Lázaro y conocía a Lázaro, porque dice Lázaro que ordene a Lázaro que venga, y aunque sea remoje con sus dedos un poco de agua sobre mi lengua. O sea, conocía muy bien a Lázaro, pero era una persona de muy poco valor, ¿no es así?, hacia las personas, especialmente las personas que necesitan. Le faltaba compasión, misericordia, se reunía todos los días en banquetes, y el pobre Lázaro ni siquiera tenía consideración hacia con él. Bueno, la cuestión es que yo quiero leer el versículo 27. Cuando el rico está en diálogo con Abraham, ¿no?, y hace 3 súplicas, le hace a Abraham, y las 3 súplicas pues es infructuosa. Y voy a leer el versículo 28. Dice que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este lugar. No dejan de hacer lo malo, o sea que son personas también ricas, pero les dice que dejen de hacer lo malo, o sea que sean compasivos y misericordiosos con la gente, ¿no? Especialmente con la gente pobre, así como Lázaro. Pero Abraham le contestó: los hermanos tienen la Biblia. Así dice la traducción legal actual. En el Reina Valera dice: tienen a Moisés y la ley a Moisés. Nosotros en la Biblia, ¿no es así? Y dice: tus hermanos tienen a la Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. O sea, volver a Dios es arrepentirse. En el pensamiento griego, metanoia es arrepentirse, cambiar de mente. Es en el concepto griego. En el concepto judío no es así, hermano. Va mucho más allá de que un cambio de mentalidad. En el pensamiento judío, arrepentirse, ¿no?, es volver a Dios, volver al orden de Dios, caminar bajo los preceptos de Dios. Ese es arrepentirse, ese es volver a Dios. Entonces, esta Biblia sí lo traduce muy bien, porque dice: volverán a Dios, volverán a Dios. Entonces Abraham le dijo: si no hacen caso a lo que dice la Biblia, tampoco harán caso a un muerto que vuelva a vivir.
Este texto insiste constantemente a que estudien las Escrituras, a que lean las Escrituras. Como dice aquí, ¿por qué no la leen? ¿Y por qué no lo obedecen? ¿No? Y este hombre rico, pero no basta, dice, no basta. Ellos, cuando van a ver una obra, un milagro extraordinario, ellos se van recién a convertir, ellos se van a volver a Dios. Abraham es sumamente claro y le dice, si aún que resuciten los muertos, ellos vean, ellos no se arrepentirán. Los milagros, las grandes expresiones, ¿no?, sobrenaturales, eso no cambian a las personas, hermano. Eso usted debe tener muy presente. Eso no cambia a las personas, no porque yo lo digo, está acá en las Escrituras. Y para mí las Escrituras es lo primero. A mí no me importa que diga la persona tal cosa, tal cosa. Esto enseñó Jesús. ¿Y sabes quién es Jesús? El Señor de todos nosotros. El primero en obedecer, o la primera persona en que uno tiene que tener absoluta obediencia, es a Jesús, a nadie más. Y Jesús ha enseñado muchas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer a Jesús, ¿no?, y someternos a Jesús. Porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, dice Isaías, capítulo 55, versículo 8, ni mis caminos son tus caminos. Así que todo lo que nosotros podemos pensar no proviene, pues, de Dios. Entonces hay que hacer un cambio total de nuestra mentalidad. Esta mentalidad que usted ha nacido, esos presupuestos que usted tiene, que ha venido en este mundo, y hay personas que todavía conservan esos valores de este mundo y lo que es apreciado para este mundo, como dice el texto bíblico, para Dios no tiene ningún aprecio, ¿no? Lo que para este mundo tiene valor, para Dios no tiene valor. Así que hay muchas cosas que nosotros pensamos que para Dios no tiene valor, hermanos. No sirve para nada. Entonces uno tiene que aprender a escuchar a Jesús primeramente y lo que Jesús está diciendo, porque esta palabra lo cuenta Jesús. ¿Y quién es Jesús para usted? Eso es una pregunta fundamental. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Una persona común y corriente? Muchos dicen, Jesús es el Señor. ¿Realmente Jesús es el Señor en su vida? ¿O es un decir? Porque si yo digo que Jesús es mi Señor, aquí está hablando mi Señor. Y todo lo que Él dice tengo que hacerle caso. Porque Él es el Señor. Él es el que trajo la revelación plena a este mundo. Pero sobre todo, es las enseñanzas de Jesús. Sobre todo. Él es la piedra angular. Eso nunca hay que olvidarse. Esto no enseñó cualquier persona. Esto enseñó nuestro Señor Jesucristo. Eso debe tenerlo muy en cuenta. Entonces cuando le dice, querido Abraham, dice, pero eso no basta. Que no basta que resucite el muerto, no basta. Dice, no basta que escuchen, entiendan, ¿no?, lean la Biblia, y obedecer a la Biblia. No basta eso. Tiene que alguien resucitar. ¿No basta? Abraham le dice, si no hacen caso a lo que dice la Biblia, las enseñanzas de Jesús, si no hacen caso, tampoco harán caso a un muerto que vuelva a vivir. El texto es sumamente claro. La importancia de leer la Biblia y hacer. Leer es entender las Escrituras. Hay muchas personas que leen pero no lo entienden. Hay que saber entender lo que el autor quiso decir sobre el texto. Ese es leer, ese es entender. Ahora, eso es como un preámbulo, como una introducción, solamente la importancia del estudio bíblico. La importancia del estudio bíblico, eso debe tener usted presente. Eso es lo que cambia a las personas, eso es lo que transforma a las personas. Por eso que los que están encargados de enseñar la Biblia, en la palabra del Señor, tienen una gran misión, digo así, una tremenda misión tienen ustedes, porque bajo su tutela hay muchas personas que van a ser formadas. Y hay que saberla formar. Y esa formación uno tiene que llevarlos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No es yo voy a duplicar a las personas o voy a enseñar a las personas
a la imagen mía, a la imagen que yo quiero, no. Hay una meta del maestro, es llevar a las personas a que lleguen a la imagen y semejanza de Jesús. Pero usted también debe estar en ese camino. Si usted no está en ese camino, estamos hablando, ¿no?, en vano, ¿no es así? De cómo una persona va a enseñar si esa persona y se parece a Jesús. ¿Y qué cosa va a enseñar? Yo enseño en seminarios, en universidad. Y me sorprende cuando vienen los estudiantes, y están por lo menos en el cuarto o quinto siglo, miren, estudios universitarios. Yo les pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes, yo así le pregunto, dígame 5 enseñanzas de Jesús? Y en todos los años digo eso, y en todos los semestres hago igual, diferentes hermanos y hermanas. Y mi gran sorpresa es que no conocen, se quedan pensando y no conocen. Qué raro, ¿no? Y dice que son discípulos de Jesús. ¿Sabe qué es un discípulo de Jesús? Es uno que conoce todas las enseñanzas, todas, no algunas, todas las enseñanzas de Jesús y las practica. Eso me sorprende que los hermanos no conozcan las enseñanzas de Jesús. Eso es de iglesia. Algo está fallando, la iglesia. No les enseñan lo primordial, las enseñanzas que Jesús enseñó. Miren, voy a leerles Mateo capítulo, es bien conocida por nosotros, Mateo capítulo 28, 19 y 20. Es algo que muchas veces hablamos y decimos, pero a veces ni lo entendemos. Es una cuestión gravísima. O sea, leer y no lo entender. Entonces, como yo no lo entiendo, o lo que otras personas me han dicho, yo lo repito. Y esas personas muchas veces que le han dicho, porque es una repetición, yo escucho esa repetición de los hermanos, y yo digo, no, así no es. No, están interpretando mal las escrituras. Hay que entender las escrituras, porque como uno lo entiende y repite porque ha escuchado, oiga, hermano, hermana, y los maestros se convierten usted en un portador de falsedades. Porque no está dando en el blanco. ¿Sabe qué cosa es pecado? ¿No es así? Pecado es cerrar el blanco. Por ejemplo, el bull. Uno tira en el bull por los dardos. Ahí están por numeración. El 10 es el bull. Después viene 9, 8, 7, 6, 5. Entonces, dar al blanco es dar en el bull, en el número 10. ¿Qué significa para mí eso? Es una metáfora que estoy utilizando. ¿Qué significa eso? Que si yo enseño tal como el autor de la Biblia quiso decir, estoy dando el bull en el blanco. Estoy siendo fiel al autor. Estoy siendo fiel, por ejemplo, a Mateo. Si yo entiendo correctamente lo que Mateo quiso decir con esas expresiones en Mateo 28, 19 y 20. Si yo entonces estoy transmitiendo algo correcto, estoy dando en el bull. Pero si yo no entiendo estas expresiones y lo interpreto como a mí me parece, o como yo escucho, hermano, estoy fuera del bull. Estoy en el 7, 6. Eso es pecado. ¿No sabías? Pecado en el griego es hamartía. Y hamartía es no dar en el blanco. O sea, uno comete errores garrafales y confunde y no lleva a las personas al verdadero cambio. Al verdadero cambio. La palabra de Dios transforma a las personas y no las palabras de los hombres. Ten mucho cuidado. Los maestros, la educación cristiana, tienen mucho cuidado a la hora de enseñar, hermano. Mucho respeto primero a Jesús. Y tienen que entender, tienen que ser las personas. Yo a veces digo, para enseñar la Biblia, y bien, hay que ser muy profesional. No cualquier persona lo puede hacer. Tiene que ser una persona muy profesional. ¿Sabe por qué? Porque tiene que transmitir correctamente lo que el autor quiso decir. Cuando vienen, por ejemplo, los seminaristas, los que están en la USBA, por ejemplo, en la universidad,
Yo les digo, simplemente yo los franqueo directamente, ¿no es así? Yo les digo, ¿sabe una cosa? Si usted va a utilizar la Biblia, tiene que tener mucho cuidado, porque usted va a recibir mayor castigo, o mayor, más exigente el juicio con usted que con la persona que no es maestro. Así dice el texto, ¿no? No os hagáis muchos maestros, porque más riguroso será el juicio con ustedes. El ser maestro es una gran responsabilidad. Hay que tener ese ministerio, hay que tener esos dones que Dios da, ¿no? Hay que leer mucho, hermano, hay que tener una pasión por la lectura, por la enseñanza, profundizar el texto. Y cualquiera no tiene ese don. Por eso le digo, si usted es maestro o maestra, espero que tenga el don de Dios. Pero ese don tiene que ir acompañado con un estudio riguroso de la Biblia. Yo no puedo leer cualquier cosa. Tiene que ser riguroso y el texto. El texto es lo que transforma, no cualquier otra. El texto bíblico, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la enseñanza del apóstol Pablo, son los que transforman a las personas. Entonces, partimos de esa premisa. Antes de exponer ese tema, primero empecemos por lo esencial, que es la Biblia. Aquí estamos tratando el tema de la importancia del estudio bíblico, que es la Biblia. Muchos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, es una respuesta estereotipada. Yo donde voy a enseñar en diferentes lugares del país, todos me responden lo mismo. Es una respuesta estereotipada. Pero yo pregunto, ¿cuántos entienden eso lo que están diciéndome? Que es palabra de Dios. ¿Qué significa para usted que es palabra de Dios? Ahí está la cuestión. A veces las personas no saben qué decir. Solamente me responden de una forma automática. Que la Biblia es palabra de Dios. Pero ni siquiera conocen bien lo que significa la palabra de Dios. ¿Qué significa la Biblia? Yo les voy a explicar, ¿no? En este tema tan importante. La Biblia es un testigo vivo. ¿Por qué digo que es testigo? Porque es testimonio. Esto es testimonio. Aquí el texto habla. Cuando usted habla la Biblia, transmite algo las Escrituras. ¿Qué transmite? ¿Qué transmite? La revelación de Dios. En la historia de los seres humanos. O sea, Dios se mete en nuestros quehaceres humanos. Dios se mete en las vidas de los hombres, porque Dios simplemente ama a los seres humanos y sabe que los seres humanos están alienados totalmente. Y cuando hablan de alienado, la persona ya ha perdido su identidad. El pecado pues hace eso. El pecado hace que usted pierda su identidad. ¿No es así? Y ya está usted extraviado, ya no sabe, conoce a Dios, le pueden hablar de Dios o contiene un conocimiento de Dios muy vago o un conocimiento de Dios totalmente errado, porque eso hace, ¿no? La alienación, el pecado, ya no es usted se ha transformado en otra persona, en otra persona que no es según Dios, una persona que no salió de la mano de Dios. Eso es una persona alienada, tiene otra identidad y no es la identidad originaria. Entonces, las Escrituras, la Biblia, como quieren decirle, es la revelación de Dios, es un testimonio, son testigos, ¿no? Que hablan cómo Dios se ha revelado en este mundo. Esta es la Biblia. La Biblia es un testimonio de cómo Dios se ha revelado en la historia de los seres humanos, en la historia de los hombres. ¿Para qué se revela Dios? Esa es la pregunta. ¿Para qué se revela Dios? ¿Sabe para qué se revela Dios? La primera razón por qué se revela Dios es para que usted y yo lo conozcamos quién es Él. Conozcamos quién es Dios. Yo no puedo conocer a Dios de una forma mágica. Nunca. Ya lo he dicho antes. Les comenté la parábola. Porque ahí tienen a Moisés, los profetas, o sea, la Biblia. ¿Por qué no leen? ¿Por qué no practican?
Ahí está pues el texto, ¿no es así? Entonces, la única manera de conocer a Dios no es por el que me diga esto, no. La única manera de conocer a Dios es la Biblia. Es la revelación de Dios, que se revela para usted y para mí, para conocerlo, quién es Él. ¿Y por qué Dios se revela? Y para conocerlo a Él, vuelvo a repetir, porque nosotros estamos alienados. Hemos perdido totalmente la noción de Dios. Hemos perdido totalmente el orden de Dios y caminamos según nuestro orden. Este mundo tiene una característica muy especial. Este mundo, dominados por las filosofías que vienen, ¿no es así? Aquellos que crean realidades, porque los discursos, la filosofía de los filósofos crean realidades nuevas. Entonces, la realidad que ellos crean, y eso usted lo ve en todo momento, es que ellos dicen, no, yo soy dueño de mi propia vida y yo construyo mi propia vida como yo quiero. ¿No es así? Si tú no te metas en mi vida, sé que yo voy a hacer historia, yo voy a construir mi propia historia. Nadie se va a meter, yo voy a construir mi propia historia. Es el pensamiento de este mundo. Ese pensamiento a veces tiene muchos hermanos en la iglesia. Entonces, ese tipo de pensamiento es un pensamiento alienado. ¿Quién lo alienó? La fuerza del pecado. Lo apartó totalmente de Dios. Entonces, él quiere construir su propia historia, así como Adán y Eva al inicio. Esa historia que se cuenta allí, ¿sí? Adán y Eva, ellos no quieren obedecer a Dios, simplemente ellos quieren ser sus propios dueños de su propia vida. Entonces, esa rebeldía, ese pensamiento que se le ha metido en su cerebro, hace que él construya su propio mundo, su propia historia, ¿no es así? Y pierde totalmente el orden de Dios. Es una persona que está alienada, ha perdido totalmente el orden de Dios, ha perdido el conocimiento de Dios. Entonces la gente necesita. ¿Qué necesita? Volver a conocer el orden de Dios. Conocer a Dios. Porque usted no puede conocer a Dios si no ha leído bien toda la Biblia. Eso se lo aseguro al 100%. Usted no puede conocer a Dios si no ha leído bien toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de tapa a tapa, y leerlo bien y correctamente, no como una lectura cualquiera. A veces unos hermanos agarran la Biblia y su devocional, un capítulo, leen el capítulo y ya terminó su devocional. Que ni siquiera han entendido nada. Y ni siquiera han entendido nada. Eso no es. Mejor no lea nada y se acabó. Lo que hacen es entender. Porque entendiendo viene la transformación. Si usted lee y no entiende, es lo mismo que nada. No ha pasado nada en su vida. Entonces el maestro tiene que enseñar a hacer entender el texto. Por eso es que es maestro. Por eso es que tiene ese ministerio. Tiene esos dones para poder enseñar a otros, ¿no?, lo que dice el texto y para que esa persona pueda ser transformada. Entonces, esa es la primera parte. Dios se revela porque nosotros. Esa es la segunda parte, ¿no? ¿Por qué se revela Dios? Porque nosotros estamos alienados y hemos perdido el orden de Dios, ¿no? Entonces, la otra parte, la tercera parte, entonces, al revelar Dios quién es Él y decirnos quiénes somos nosotros, recuperamos nuestra identidad. Porque nuestra identidad, ¿cuál es? Es tener la imagen y semejanza de Dios, ser hijo de Dios, haber salido de Dios, ¿no es así? Y nuestro destino es estar con Dios. Esa es nuestra identidad. Son personas que se gozan en hacer la voluntad de Dios, porque han vuelto a su identidad primigenia. Ya está satisfecho, ya no necesita nada más, porque volvió a ser él mismo de antes, como nació, salió de Dios, volvió a su mismo estado. En cambio, la persona que no vuelven a Dios, ¿no?, que construyen su propia historia, siempre están buscando, nunca pueden encontrar satisfacción en su vida, siempre buscan. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho
que no han recobrado su identidad. Eso es la Biblia. La Biblia me revela quién es Dios y me ayuda simplemente a recobrar también nuestra y mi identidad delante de Dios. Eso es la Biblia. Así cuando digo que es la Biblia, la palabra de Dios, todo eso significa. Entonces, a partir de esta definición, vemos la importancia del estudio bíblico. Entonces, muy aparte de la función principal de la Sagrada Escritura, de la revelarnos a Dios, también nos ayuda a crecer. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Porque viene de Dios. Las Escrituras son hechas por hombres, lo que utilizamos comunicación, géneros literarios, esa es la parte humana, ¿es así? Vivimos en una cultura determinada y en esa cultura determinada que nosotros vivimos, expresamos ciertas expresiones, tenemos ciertos signos, este lenguaje que nosotros conocemos, eso es la parte humana, pero es inspirado por Dios. O sea que el texto habla de Dios. El texto nos habla simplemente de cómo es Dios. Cada texto que usted lee, cada pasaje que usted lee, tenga una cosa presente. Esos pasajes que usted lee en la Biblia, hay revelación de Dios que le muestra quién es Él. Tiene que leer casi de esa manera. ¿Cómo ese pasaje le muestra quién es Dios? ¿Cómo es Él? Para que usted pueda imitar. O sea, ¿y para qué voy a conocer a Dios? ¿Y qué me vale? No, hay que imitar. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5:1. Imita a Dios, es un imperativo. Imita a Dios como hijo de Dios. Imita, es un imperativo. ¿Sabes qué significa imperativo? ¿No es así? El imperativo no es una cuestión exhortativa. La exhortación es algo que tú puedas y no quieres. Está a tu voluntad y a tu libre albedrío. Si quieres, escuchas. Si no quieres, no escuchas. Bueno, pero el imperativo es sí o sí. Aquí no hay que si yo quiero o no quiero. Es imperativo. El imperativo de Pablo es imita a Dios. ¿Cómo vas a imitar a Dios si uno no conoce a Dios? Y como dice la parábola del rico y Lázaro, si no leen la Biblia, ¿cómo usted va a conocer a Dios? ¿Cómo van a cambiar su vida si no leen la Biblia y no la practican? Es muy presente en esas cuestiones. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En qué? ¿En tu doctrina? ¿En tus pensamientos? No, aquí dice para instruir en justicia. Así dice mi Biblia. Yo no sé cómo dirá tu Biblia. Así dice mi Biblia, para instruir en justicia. El ser justo en la Biblia es andar bajo la norma de Dios. Ser justo en la Biblia es andar bajo las normas de Dios. Entonces, las Escrituras me ayudan, como me va revelando quién es Dios, cómo es Él, para yo poder imitar. Entonces, las Escrituras me ayudan, pues, para enseñar, para redarguir el corazón, que uno tiene las cosas ahí todavía escondidas, ¿no? Para corregir. Hay cosas que no tenemos que arrancarlo simplemente, ¿no? Y corregir para instruir en justicia. ¿Dónde? ¿Cómo puedo instruir a las personas en justicia? Dígame, hermano, ¿cómo puedo instruir a las personas en justicia? Acá hay un montón de ética de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué hace Dios con las personas? ¿Cómo es Dios con la gente que sufre? ¿Cómo es Dios con la gente pobre? ¿Cómo se comporta Dios? Ese es instruir en justicia. Hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde lo va a encontrar? Aquí, pues, hermano. No lo va a encontrar en otra parte. Aquí. Por eso es que las Escrituras son importantes. Yo no voy a enseñar cualquier cosa. Y una persona que está en el campo de la enseñanza no puede enseñar cualquier cosa. ¿Se da cuenta? Una persona que está en el campo de la enseñanza lo que tiene que enseñar es
instruir en justicia. La justicia no tuya, sino la justicia de Dios, ¿no? Eso está en 2 Timoteo 3:16. Segunda cosa, para estudiar la Sagrada Escritura hay que entenderla. O sea, si yo no la entiendo, estoy mal, ¿no es así? O sea, para estudiar la Sagrada Escritura hay que entenderla, hay que entenderla. Esto es lo que el autor, inspirado por Dios, quiso comunicar en su tiempo. Para eso, o sea, para entender el texto en su propia época, en lo que el autor espiritual quiso decir, para eso usted es necesario tener una herramienta fundamental. Esa herramienta se llama la exégesis bíblica. Es una ciencia que uno tiene de todas maneras de entrar en ello para poder comprender el texto en su propia época. Y segundo paso, necesitamos contextualizar ese texto que usted ha estudiado en la época del autor y lo que el autor quiere decir, como eso yo ahora lo traigo a la actualidad, a nuestra realidad en que nosotros vivimos. Aplicarlo y poner en práctica también comunitariamente y de una forma personal. Poner en práctica la enseñanza de Jesús y de los apóstoles espirituales, no cualquier apóstol, porque hoy hay muchas personas que dicen que es apóstol, y no lo de esos apóstoles. Yo estoy hablando de apóstoles inspirados por Dios. Los únicos apóstoles que son inspirados por Dios son los que están acá escritos, no hay otro. ¿Es así? Entonces, en los apóstoles tengo que edificarme en la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los apóstoles. Dice Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, eso dice Jesús, y vuelvo a hablar de Jesús. ¿Por qué tanto hablo de Jesús? Porque Jesús es la piedra angular. Usted tiene que hablar mucho de Jesús. Usted debe conocer de memoria, hermano, todas las enseñanzas de Jesús, todas. Usted cuando habla a una persona, y Jesús dijo esto, y Jesús dijo esto, y Jesús enseñó eso. Ese es su vocabulario. Pero a veces me extraña que los hermanos no hablan así. O sea, me extraña que no sean discípulos de Jesús. Porque el discípulo de Jesús es así. Y siempre se va a referir a su Señor. Siempre se va a referir a su Maestro. Yo me acuerdo cuando yo leía, a mí me gusta leer libros a veces, no solamente del cristianismo, sino de muchas religiones, ¿no? Y a veces yo leo libros budistas. Y ahí hablo de los discípulos del Buda, ¿no? Y qué interesante. Eso enseña a muchas personas qué significa ser un discípulo. Entonces, los discípulos de Buda siempre hablan de Buda. O sea, siempre hacen referencia a una enseñanza de Buda. Y Buda que estaba por aquí, y vino uno a preguntarle tal cosa, y Buda le dijo esta cosa. O sea, los discípulos de Buda siempre actualizan el mensaje de su maestro, que es Buda. Y me extraña que los cristianos no sean así. Realmente. Porque muy pocos, no sé, no he escuchado que hermanos me hablan de Jesús. Y Jesús enseñó así, y Jesús dijo esto. No he escuchado. Entonces a mí me sorprende, porque eso no es ser discípulo. Será discípulo de alguien, seguirá a alguien, pero ese no sigue a Jesús. Porque el que sigue a Jesús es su maestro de Jesús. Y vive lo que Jesús enseña. Y enseña y habla lo que Jesús enseña. Porque es su pasión. Él es su centro de la vida. No es otra persona. Es Jesús el centro de la vida. Es Jesús el centro de nosotros. Por eso siempre pregunto, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Un desconocido? A veces digo es un desconocido porque el no conocer las enseñanzas de Jesús es un desconocido. El que conoce las enseñanzas de Jesús, todas las enseñanzas de Jesús, él no es desconocido para él. Porque conoce las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo conozco a una persona? Sus pensamientos, sus ideas. Cuando yo conozco a una persona, conozco su pensamiento, su manera de ser, sus ideas, ¿no? Uno va conociendo quién es esa persona. Entonces, si yo conozco a Jesús, es porque conozco por lo menos esas enseñanzas. ¿Y cómo él se comportaba? ¿Cuál era el mensaje principal de Jesús? A veces también pregunto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje principal de Jesús? A los estudiantes, a veces a la iglesia también. La iglesia yo las cambié. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? ¿Cuál es la principal enseñanza de Jesús?
Y los hermanos no saben, ¿no? O sea, la salvación, dicen uno. ¿Qué es la salvación, hermano? Tiene que ser bíblico usted. No puede especular. Con Jesús no puede especular. Tiene que ser correcto su respuesta. ¿Sabes cuál es el mensaje principal de Jesús? El reino de Dios que está acercando. Y usted, Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo dice, ¿no? El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y ese es el anuncio de Jesús. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y creen en el reino. Creen en las buenas noticias. ¿Buena noticia de quién? Buena noticia del reino que está acercándose. Ese es el mensaje principal de Jesús. Ese es el mensaje que cuando llamó a sus 12 primeramente, ¿no? A sus 12 discípulos, eso se les encargó. Vayan y anuncien el reino de Dios. ¿O no? Yo tengo que seguir a Jesús. Yo no puedo seguir a otras personas, hermano. O sea, el mensaje principal de Jesús es el reino de Dios. Y manda y misiona a predicar el reino de Dios. A veces la gente no ni conoce que es el reino de Dios. A veces creen que es un reino espiritual. Uy, hermano. No puedo meterme en enseñarle que es el reino de Dios porque faltaría tiempo. Pero es una cosa que usted debe saber lo primerito, que es el reino de Dios. Porque ese es el mensaje principal de Jesús. No conocer el mensaje principal de tu seguidor, de tu Señor, de tu Maestro, que no sé dónde estamos. Ese es el mensaje principal de Jesús. El acercamiento del reino. Y lo que significa eso es extraordinario. Entonces las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas apostólicas son lo que va a edificar nuestra fe. Ya no va a estar edificado sobre hojarasca, sobre lata, sobre heno. No, va a estar edificado sobre piedras preciosas. Las enseñanzas de Jesús, ¿qué cosas son para usted? ¿Hojarasca? ¿Paja? ¿O son piedras preciosas? Hay que ser sabio sobre qué va a edificar su fe. Las enseñanzas de los apóstoles, ¿qué cosas son para usted? ¿Hojarasca? ¿Qué cosas son? ¿No son piedras preciosas? Vea cómo sobreedifica su vida. Y vea también cómo se enseña. ¿Qué cosas enseñan? ¿Sobre qué están edificando las personas que lo están oyendo? Tienen mucho cuidado con lo que las enseñanzas. Al menos hoy, en esta época, hay que tener mucho cuidado porque es una serie de enseñanzas que han venido y muchas veces no son ni bíblicas, hermano. Son de modas. Cuidado que sobreedifique sobre modas. Son hojarascas. Ellos se queman con el tiempo. Porque son modas, no permanecen para siempre. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios sí. La palabra del Señor sí. La palabra de los apóstoles sí. Porque son inspirados por Dios. Los apóstoles son inspirados por Dios. Jesús, no. Jesús no es inspirado. Él es la palabra en vivo. Él es la palabra viviente. Jesús, hermano. Pues hay que conocer quién es Jesús. Hay un texto que al inicio comencé, ¿no? Pero no lo desarrollé porque quería desarrollarlo al final. Es un texto que ya conocemos nosotros, que está en Mateo 28, 19 y 20. Quiero explicar un poco este texto porque para mí es sumamente importante. Y los hermanos los anuncian, y lo anuncian, y lo anuncian. Por eso no sé hasta qué punto han entendido lo que dicen la gran comisión. Voy a leerlo. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Discípulo de quién voy a ser? Dígame usted. ¿De tu iglesia? ¿Discípulo de quién va a ser usted? Y eso es lo primero que uno debe entender. Yo soy fiel a Jesús. Él es el que me llamó para anunciarlo a Él, no a otras personas. Entonces Jesús dice, por tanto, id, es un imperativo, y haced, imperativo, discípulos.
a todas las naciones, discípulos de Jesús, pues hermanos. Tengo que ser discípulos de Jesús. Tengo que hacer los discípulos de Jesús. Ellos tienen que seguir a Jesús. Ellos no tienen que seguirme a mí o una iglesia, no, hermano. Ellos tienen que seguir a Jesús. Y usted es responsable de eso. Si usted tenga educación cristiana o cualquier cosa, usted es responsable de eso. Porque esto, al final de cuentas, va a usted dar cuentas. Esto va a dar cuentas. Por eso que hay que entender bien las Escrituras. Antes de meterme a algo, tengo que entender bien lo que Jesús quiere decir. Y después voy a meter la pata y voy a estar arrepintiéndome. Y hacer discípulos de todas las naciones. Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hacemos muy bien. Pero acá está, pues, la parte más importante que muchas veces descuidamos y a veces las personas no lo entienden. Y enseñándoles, ¿qué cosa? Enseñándoles ¿qué? ¿Qué dice el texto? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué dice? Enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, mi primer contacto con mis enseñanzas con los hermanos, si soy un buen maestro, la primera cosa es enseñar lo que Jesús ha mandado, las enseñanzas de Jesús. Y como está en el libro de Mateo, esta gran comisión, de eso uno se da cuenta que lo que Jesús ha enseñado se encuentra, en este caso, en el libro de Mateo, no solamente en el capítulo 4, 5 y 6, que es el Sermón del Monte, que es la parte más importante de todo el Evangelio de Mateo, sino que hay varias instrucciones también en el Evangelio de Mateo. ¿Saben lo que Jesús me dice primero? Y tengo que enseñarles lo que Él ha enseñado, porque yo hago discípulos de Cristo. Yo no hago discípulos de mi iglesia, de mí mismo, de Cristo, porque tengo que ver de Cristo, lo que Cristo enseñó, lo que Jesús enseñó. Eso hacemos. ¿Qué cosa es lo que primero aprendemos? Y eso es importante. El texto me dice eso. Si usted está en desacuerdo conmigo, luche con Jesús, no luche conmigo. Yo solamente hablo lo que dice Jesús. Y transmito lo que dice Jesús a través de Mateo. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que me está diciendo, que haga discípulos. ¿Y cómo voy a hacer? De Jesús. ¿Y cómo voy a hacer discípulos? ¿Cómo los voy a hacer discípulos de Jesús? Porque guarden todas las cosas que Jesús, ha mandado. Bien, entonces, una vez que yo he cumplido esas ordenanzas de Jesús, que es nuestro Señor, acá yo no estoy hablando yo, es el Señor, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces, cuando uno haga eso, cuando la iglesia haga eso, viene la promesa recién. ¿Cuál es la promesa? Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa, ese es para los fieles de Cristo, ese es para los discípulos de Jesús, eso es para los que discipulan y forman, ¿no? Discípulos de Jesús, no de una iglesia, no, de Jesús, hermano. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión. Entonces dice, yo estaré con vosotros, con la iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? Eso uno tiene que entender lo que uno está leyendo, o por lo menos lo que el autor, en este caso Mateo, ¿no? de Jesús, que Mateo me está presentando, lo que está diciendo, eso. Esa es la clave. Eso significa que no todo le va a ir bien, hermano. Es una mentira eso. Yo le pongo ejemplo al apóstol Pablo. ¿Cómo sufrió todo su ministerio? Hasta fue muerto degollado, más o menos en el año 67 después de Cristo con Nerón. Y usted cuando lee la carta del apóstol Pablo, ya que lleno de sufrimiento, penurias, pero Dios estaba con él, a pesar de todo eso. ¿Usted ha leído la historia de la iglesia? Siglo I, siglo II, siglo III especialmente, cuando vino la gran persecución. Miles de hermanos, nuestros hermanos,
tuvieron que dar la vida. Sufrieron un montón por causa de Cristo. ¿Por qué harían eso, no? ¿Se ha preguntado? Entonces, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo principal pie del ángulo Jesucristo. Para buen entendedor, poca palabra. Sobre edificados. ¿Sobre qué voy a edificar? Apóstoles, cuyo principal pie del ángulo es Jesucristo. Eso edifico mi fe. Y estoy seguro ahí. Si usted es maestro, tiene que hacer lo mismo. Por eso yo lo he llamado, para edificar a otras personas, para formar a Cristo en la otra persona. No formar su iglesia en la otra persona, formar a Cristo en la otra persona. Espero que esta exposición haya sido sumamente clara. A veces a la gente le choca cuando yo hablo, porque les hago la verdad, no les hago mentiras. El único que puede temer es aquel que no anda con Cristo. El único. Pero si usted anda con Cristo, verá que este mensaje de Dios. Si usted pertenece al redil, porque Jesús tiene su redil, ¿no? Están los evangelios. El que oye mi voz, dice Jesús, ¿no? Hay otros que son de otro redil, que no, cuando escuchan mi voz, no acuden a él. Pues su redil sí conocen la voz de su Señor. Así que enseñar es alta responsabilidad, es alta seriedad. Hay que formarse muy bien. Algunos dicen que el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo ayuda. Pero el Espíritu Santo no me va a revelar, hermanos, el mundo en que vivió Lucas, el mundo de Jesús, su contexto. Tengo que leer libros para eso, para entender un poco el mundo de esa época. El Imperio Romano, costumbres que ven de aquella época, tengo que leer libros para poder entender un poco el contexto histórico de su mundo. Cuando usted haga eso, cuando usted sea sumamente responsable, entonces el Espíritu Santo lo ayudará. Lo ayudará el Espíritu Santo a entender el texto y para poder comunicar a otras personas el texto. Así que, hermanos y hermanas que están en el ministerio, ¿no?, de la enseñanza, tienen ustedes un gran reto. Primero, hay que formarse uno con las Escrituras. Después, hay que enseñar a otros. Bien. Sigan con ese júbilo de su aniversario, ¿no?, de la Iglesia Misión Cristo Esperanza, y que este mensaje les haya por lo menos movido, porque esa es la intención, mover, para crecer, para ser mejores, para ser seguidores de Jesús legítimamente y genuinos. Que Dios los bendiga.